La vida es un cuento, contado por un idiota, lleno de ruido y de furia. Que no significa nada. El sonido y la furia, un programa no solo literario. ¿Te parecen muy caros los libros? En promedio salen 800 pesos. Pero si te suscribís a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia, podés llevarte un libro todos los meses por solo 300 pesos. Además hay remeras literarias y descuentos en librerías. Visita nuestro Facebook y el link en nuestra descripción. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura. Macedonio Fernández nació en Buenos Aires el 1 de junio de 1874. Su padre era abogado y estanciero. Asistió al Colegio Nacional y más tarde estudió Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, donde se hizo amigo de Jorge Borges, sí, el padre de Jorge Luis. En 1897 se doctoró en jurisprudencia. Por esos años nació su primer mito, que con varios amigos había fundado una colonia socialista en la selva de Paraguay. En 1901 se casó con Elena, sí, la eterna, con quien tuvo 4 hijos. Mantuvo correspondencia con el filósofo y psicólogo William James, hermano de Henry James. Fue nombrado fiscal en Misiones, cargo del que fue echado porque nunca condenó a nadie. Fue director de la biblioteca y conoció al escritor Horacio Quiroga. En 1927 se postuló como candidato a presidente de la Nación, en un pretexto para desplegar una campaña electoral surrealista, con la complicidad de sus amigos. Las elecciones las ganó Irigoyen. Vivió austeramente en pensiones del barrio de Once y Tribunales. Sus únicas posesiones fueron una sartén, un calentador, una pava para el mate, una guitarra y una fotografía de William James. Pero su posición más importante siempre fue el ocio. Si dispusiera de una tarde libre en un espacio verde, podría resolver el misterio del universo, había dicho alguna vez. Murió el 10 de febrero de 1952 a los 78 años. Diría en su homenaje Borges: yo por aquellos años lo imité hasta la transcripción, hasta el apasionado y devoto plagio. El paso presuroso deseosa de llegar. Hola, ¿cómo andan? Soy Juan Becerra y voy a tratar de hacer una lectura más o menos memoriosa de Museo de la Novela de la Eterna. Lo primero que voy a intentar hacer es recordar mi relación de lector con Macedonio Fernández, que en realidad no fue una relación con la lectura al principio, sino una relación con la imagen de él. La primera vez que vi una imagen de él fue una foto, digamos, degradada o diluida en un dibujo en blanco y negro, al que el ilustrador le intervino los ojos con un color celeste, un celeste casi blanco. Y que bueno, después supe que ese era el color de los ojos de Macedonio Fernández. O sea que primero hay una figura muy atractiva. Esa figura, digamos, o esa imagen estuvo acompañada por el poema Elena Bella Muerte. Ese poema donde dice: amor se fue, mientras duró de todo hizo placer, cuando partió nada quedó que no doliera. Yo soy muy malo para la memoria poética, incluso para la de los poemas que más me gustan, incluso para los más fáciles de memorizar, pero esta me quedó, y yo diría que en la primera lectura. Además de la historia, de que habían encontrado ese poema dentro de una lata de galletitas, etc. Me gustó mucho relacionarme con esas cosas como satelitales y también con, digamos así, cierta vida lumpen de Macedonio Fernández. Lumpen, ligeramente fantástica, digamos, la revista Oral, la candidatura a la presidencia, digamos, eran como movimientos duchampianos que resultan muy atractivos para prestarle atención a cualquier figura. O sea, tenía un talento como conceptual para atraernos. Pero me parece que el shock más importante obviamente fue cuando leí Museo de la Novela de la Eterna, cuando di finalmente con un libro en la Feria del Libro del, principio de los años 80. Encontré un stand, la edición de Corregidor, que es la que tengo todavía, que parece impresa, creo que está impresa en un sistema offset. Y también me impactó la tapa. Primero, bueno, el título, ¿no? Porque que en un título estuvieran las palabras novela, la palabra eterna, la palabra museo, que además estuviese ilustrada como una especie de reloj cubista, tridimensional,
de círculos concéntricos de varios sextantes que iban como escurriéndose por un punto, como si perteneciesen a un mismo cono, como una especie de vórtice por donde el tiempo se perdía, era ya bastante oferta de fascinación como para resistirse a ella. O sea que ese fue como el segundo momento, y el tercero obviamente fue la lectura, cuya memoria emotiva, vamos a decir, todavía me dura, porque creo que lo que aparece ahí, que bueno, es bastante evidente, es una idea, es una novela de vanguardia, que lo que puede hacer el lector con esa novela es no leerla si quiere. Es decir, una vez que está la idea, una vez que la idea se puede transmitir, llamémosle el concepto, con una memoria descriptiva mínima, una novela que tiene, no sé, 50 prólogos, que los personajes entran y salen, que no duran, que hablan con el autor, que el autor habla con el lector y le advierte de que no van a ver un vivir, cosa que me parece falsa, porque cualquier lector ve un vivir. No sé si un vivir exactamente, llamémosle materia vital, para no meternos en un problema. Todos los lectores vemos un vivir o vemos las vibraciones de una materia vital, aun cuando leamos un poema críptico. Eso me parece a mí que es una relación que no va a cambiar jamás con la literatura, la del lector con su literatura, con la literatura que desea leer, digamos, mientras lo está haciendo. A pesar de esa advertencia de Macedonio Fernández, que es como una advertencia de manual, ¿no? Desilusionante, para que no le tengamos a la literatura la fe que ponemos en ella, me parece que es lo único de Macedonio que fracasó. Porque ¿para qué es sino para chusmear algún tipo de vivir que uno leería una novela? Pero sin embargo, también hecha la advertencia, está la oferta vital de Macedonio, porque hay como en su composición, que es una composición, podríamos decir, barroca, incluso, no sé, si supongamos que no queremos que sea barroca por todas las fuerzas que se cruzan ahí, y digamos que es lo contrario, que es una lista, que es un inventario. Digamos, aún ese inventario, aún lo que se postula con ese inventario, son asuntos vinculados a la materia vital. La memoria, el dolor, la melancolía, que es como el discurso climático más dominante, me parece que aparecen ahí. Y después el efecto es el mismo efecto que puede producir, ya que es su libro precursor, aunque el autor que recibió, digamos, esos consejos no haya leído ese libro, es la preparación de la novela Roland Barthes. O sea, para mí es un libro, el de Macedonio Fernández, donde se prepara una novela, donde se hace la receta de una novela, y donde al hacer una receta, renunciando de algún modo a la narrativa, que sería el segundo momento de esa receta, nos está diciendo que la configuración material de una realidad, aunque sea la literaria, es más pobre, es más modesta, tiene menos sentido que haberla imaginado. Entonces yo creo que ese es el gran hecho violento de Macedonio, ¿no? Es postular una imaginación, darnos, digamos, los ingredientes de una torta que no va a estar en ningún lado, excepto en nuestra imaginación, donde se va a transformar constantemente, donde no va a cristalizar, digamos, ¿no? Porque el asunto me parece a mí que lo que ocurre con esa novela es que no cristaliza. Y yo creo que hay muy pocas novelas, por no decir ninguna, excepto esta, en la que uno puede decir, che, esto que se está proponiendo no cristaliza. Acá hay una liquidez, acá hay una vaporización, acá hay una licuación de los elementos que la componen, porque quien tiene el derecho concedido por el autor de la composición podría tranquilamente no hacerlo, en nombre del mejor momento de la composición, que es cuando a alguien se le ocurre una idea. Para mí eso es lo más extraordinario. Por supuesto que hay libros familiares de no sé, si una noche de invierno un viajero podría ser un libro familiar cercano de Museo de la Novela de la Eterna. Pero a mí me parece que este libro es un libro realmente extraordinario, que además tiene otra cuestión más para hacerlo más atractivo. Es un libro póstumo y es un libro organizado por alguien que no fue él. Entonces,
era una diáspora. Eran esporas, para que suene un poco cacofónico. Eran bacterias en el aire, expandidas. Y bueno, vino el hijo y vino un editor y digamos que hicieron el esfuerzo de concentrar todo lo que estaba disperso. Y lo que se concentra en esa dispersión, lo único que se puede concentrar para mí es la idea. La idea extraordinaria de que una novela nunca jamás en la vida se termina de hacer. Como todas, esta es una escena casi invisible, esas situaciones que tienen una carga pero uno la reconstruye retrospectivamente, y es una escena que sucede en 1928, cuando Macedonio Fernández lee por radio una conferencia titulada Teoría de la Novela, y Macedonio comienza inmediatamente percibiendo la nueva situación que genera el hecho de hablar en un medio masivo como la radio y las características que tiene ese medio, ¿no es cierto? Dice invisible, novelesco, quizás inexistente, pero lo mismo, querido auditorio. Discúlpeseme que con retardo de minutos inicié la conferencia. Y bien, iba andando noches pasadas por esas calles cuando me asaltaron, parece mentira, a pocos pasos de una comisaría, dos ideas de estética literaria. En suma, una novela es un relato que interesa sin que se crea en él y retenga el lector distraído para que opere sobre él de tiempo en tiempo la técnica literaria, intentando el mareo de su sentimiento de certidumbre de ser el marco de su yo. He terminado y mucho me alegraría modestamente que algún lector diga más tarde por ahí en mi elogio: para lo poco que sabía del asunto, bastante habló, porque no es gracia hablar de lo que se sabe. Por otro lado, el texto que lee es un texto programático muy extraordinario, digamos, donde Macedonio en cierto sentido define y sintetiza sus reflexiones sobre el género novela, un género en el que ha venido trabajando desde hace más de 20 años, en 1928. Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia, Matías Pertini quien les habla. En esta oportunidad metiéndonos con un grande entre grandes, Macedonio Fernández es la figura de este programa, pero antes voy a presentarles a Luis Alexis Leiva. Buenas noches, gente, y digo buenas noches porque por supuesto la literatura siempre sucede de noche. Es la grabación número 4, Mati, que estamos haciendo de este programa, porque tuvimos un par de problemas técnicos, pero ya estamos recuperados. ¿Cómo andás, Mati, vos? Cuarta vez que contesto que estoy bien, aunque ya no estoy tan bien como la primera vez que lo dije, pero bueno, no importa. Ustedes no tienen por qué enterarse de estas cosas. Pero un poco responde al espíritu, ¿viste? ¿Cómo se está grabando esto, ¿no? ¿Cómo se está escribiendo una novela? ¿Cómo se está haciendo la literatura? Es un poco el tema que habla en esta oportunidad, porque vamos a hablar de Museo de la Novela de la Eterna. Primera novela buena, entre paréntesis, lo cual le da un poco de gracia a un título bastante ahuyentador. Es raro porque suena extraño, ¿no? Claro, de la, ¿no? Y en ese sentido, además museo, ¿no? Sí, la palabra museo, bueno, pero ya vamos a entrar a discernir qué son estas palabras que aparecen en el título. Por empezar, podemos hablar... Bueno, primero Macedonio Fernández nace en 1874, como escucharon ahí en su biografía, lo cual nos pone en los comienzos de la literatura argentina, por así decir, porque al principio ni siquiera había Argentina, pero... Bueno, claro. Sí, era la literatura de estas tierras, ¿no? Esa que empieza con una gauchesca, que empezamos... No llegábamos a tener 100 años siquiera. No, todavía no, cuando ya Macedonio escribía que... Era amigo del padre de Borges y por herencia amigo luego de Jorge Luis, formador de Jorge Luis Borges, según el Borges mismo. Sí, además y formador de muchos, porque después escuchás, por ejemplo, a Marechal diciendo que disfrutaba mucho las charlas con Macedonio Fernández. Lees a Cortázar y te das cuenta de que hay algo de Macedonio también en él, o sea que fue... como esa banda que va inspirando a todas las que vienen después, ¿no? Sí, además porque es un hombre que... Vamos a decir que instauró un poco la vanguardia también, ¿no? Bueno, es el pensador de la literatura. Tiene eso es mucho lo que humor, tiene. de quienes lo recuerdan o
nos dan referencia de cómo era Macedonio Fernández, se habla de una persona que era muy jodona, que tenía mucho humor, un humor muy inteligente, una persona muy pensante, que entre sus locuras dijo: si hay más personas que quieren abrir una cigarrería de las que quieren o postularse para presidente, así que debe ser más fácil lograr ser presidente, y se postula presidente, claro, en el año 28. O sea, incluso salió en el diario la postulación de él. Sí, eso es muy aparte divertido. Unos experimentos totalmente raros de decir: vamos a poner Macedonio presidente en un libro, dentro del libro, de un libro de Schopenhauer en la Biblioteca Nacional, entonces quien abra ese libro va a ser un votante. Sí, mirá las pelotudeces que estaban pensando. Además imaginaban, ¿no? Bueno, un poco estas conspiraciones y la idea de los grupos literarios también se refleja en el libro del que vamos a hablar, ¿no? Tenemos en cuenta que creo que, si no debe ser la única que queda moderna, digamos, la edición del Corregidor, que es hermosa, por lo menos, si hay otras no lo sé, pero esta es la más linda seguro. Además porque tiene muchas más obras. Sí, ¿no? Tiene el Museo de la Novela de la Eterna, y además tiene todos los papeles antiguos, tiene los papeles recién venido, ¿no? Recién venido, sí. Papeles de recién venido, así que tiene muchísimo. La vigilia, no solo la de los ojos, ¿cómo se llama esa? No toda es vigilia, la de los ojos abiertos. No toda, esa es un titulazo. No toda es vigilia de los ojos abiertos. Es hermoso como suena eso. En Museo de la Novela de la Eterna estamos en el caso de novelas que un escritor ha escrito a lo largo de toda su vida. El Macedonio toda su vida tuvo un borrador de esta novela y la iba escribiendo año tras año. Y quienes han podido ver el original debe ser muy gracioso, y ojalá alguna vez se edite así, que era, por ejemplo, lo que uno va leyendo, ¿no? Que es una novela así como de prólogo, se le dice. No son prólogos en realidad. Hay prólogos, pero hay más cosas, hay ensayos, hay pensamientos, intervenciones. Pero en los originales hay también recetas de cocina, anotaciones de otras novelas. ¿Cuántas veces había que salir a que te dé el sol durante el día? Sí, porque tuvo una época donde se quería cuidar y demás. Y todo eso está. Yo pensaba, de alguna manera, Macedonio Fernández fue como el primer hippie. Sí, porque no, esto de querer hacer una sociedad utópica, no, esto también de hablar de la nutrición, y no de ser esta especie de anarquista, darle mucha importancia al estar, entre comillas, al pedo, el estar, decir, claro, esta tarde me voy a poner a pensar. Él tenía también una frase que le atribuyen, que le decían: si ustedes me dan un espacio verde, una silla y me dan una tarde libre, yo puedo pensar cómo fue que nació la humanidad. Claro, revelar el misterio del universo. Sí. Quisiera estar tirado, sentado, mirando la nada, ¿no? Respirando. Sí, era un tipo que disfrutaba mucho de estar pensando, ¿no? Y le hubiera venido bárbaro esta cuarentena, él estar encerrado, ¿sabes qué? Sí. No lo hubiera modificado en nada su vida. Pero aparte, porque, te digo, creo que hay algo de indicación del ocio. Sí. Hace falta un poco de eso, ¿no? Sobre todo, y más en estos este tiempos, contexto, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces uno se para o se sienta a pensar? Sí, bueno. Vos fíjate que ni al baño vamos con que no sea con el celular. Imagínate un Macedonio con una época con celulares distrayéndote todo el tiempo. Claro, eso. Perturbándote redes sociales, celulares, o sea, todo te perturba hoy. O sea, que la idea de estar, pensemos, una hora del día desconectado de todo pensando. Claro, eso sería una maravilla. Que le llaman meditar algunos y así, pero de verdad sería algo interesante ver qué pasa ahora. Si todo el mundo apaga el celular. Claro, paremos un poco, paremos la mano, desconectémonos un poco, porque no hace falta dejarnos llevar tanto, ¿no? Lo peor es que eso ha pasado, esto, mirá cómo entramos en el tema que entramos, ¿no? Eso ha pasado toda la vida. Hemos hablado con una autora, recuerdo, que ella decía que tanto estar en las redes sociales no le permite leer. Claro, sí. Que decía, yo leo menos que antes porque estoy mucho en las redes sociales. Dice, lo cual es una afirmación tremenda. Es tremendo, porque tenés que reconocer eso, ¿viste? Porque todo el mundo parece que ahora por las redes sociales lee un montón. Y vos ves como 500 millones de piernas que tienen un librito encima. ¿Y cuántos de esos libros se leen realmente? Claro. ¿Y cuánto tardás en leerlo si es que lo lees? ¿No? ¿Y cuántas veces? Porque si estamos posteando todo el tiempo lo que hacemos,
no estamos haciendo nada. Claro. ¿no? Sí. No, nos ocupa todo el tiempo eso. Y por otro lado, ahí creo que hay una clave en cuanto a lo que es cómo poder encararlo a Macedonio. Primero que lo encaramos desde un lado casi de artesano, ¿no? Casi de pensador, y desde un lugar que está lejos de nosotros, pero que a la vez está buenísimo para que nos lleve a pensar a nosotros. Sí, vos decías hippie, pero el hippie de alguna manera promueve algo, y Macedonio en realidad no era un gran promotor de nada, digo, era un tipo que uno, por lo menos leyéndolo, tiene esto de tipo de barrio, el filósofo de barrio, ¿no? El tipo que te explica las cosas desde un lugar, que qué sé yo, por ejemplo, hay un momento que el filósofo de bar, digamos. Sí, o habla compara un ritmo de una novela con el silbido de una pava, ¿viste? Esas cosas tan terrenales y hermosas que sí, a lo sí, que va, sí, ¿no? sí, la sí. gran cultura explicada que también tiene algo que ver el tango cambalache, digo, ¿no? Claro, con eso de sí, la Biblia sí, junto sí, al sí. calefón, esa teoría Mira, de lo viendo más sagrado cosas, al lado de lo más mundano, ¿no? Viendo cosas para hacer este programa, este podcast, enganché una frase de Piglia que decía que Cambalache es el Aleph de los pobres. Sí, porque donde vos pones todo, digamos, sí, para lo que no. Y hay algo de ver todo junto. Bueno, pero esta visión de Macedonio de ponerse a teorizar y a pensar la existencia y la literatura hace que podamos ver el otro lado de la literatura, ¿no? Que los personajes tengan nombres de sentimientos o de cosas, sí. ¿No? Porque no tienen... Dulce persona es uno de los Dulce personajes. Persona, ¿no? El no existente, ¿no? Bueno, la Eterna es la gran protagonista de la novela, es en realidad la pareja que había muerto de Macedonio Fernández, ¿no? Que claro. era Elena. Sí, y lo busca desde ese lado. Él trata de poner en manifiesto todo el tiempo que estamos en una novela. Es más, hay, digamos, con la historia es básica, son unos personajes... es el presidente. Claro, él es el presidente. Personajes principales que se juntan en una estancia que se llama la novela, en donde van a urdir dos planes principales. Uno, tratar de revivir a la Eterna. La Eterna es como si fuera un ente, como una musa, que parece que recorre toda la literatura universal, ¿no? Como es esa musa que te lleva a la literatura. Sí, de hecho los personajes se presentan diciendo que han sido personajes de otras novelas. Claro. En el caso de la Eterna dice: yo fui la Leonor de Edgar Allan Poe. Bueno, ¿sabías a qué me llevó mucho eso? Es como las películas, ¿no? Sí, no, pero me llevó a lo nominal de Lewis Carroll, ¿no? Que decía, bueno, yo tengo este nombre porque este nombre me representa, ¿no? Y que los nombres de los personajes, claro. de Macedonio en esta museo de la novela son personajes que tienen nombres quizás que genio, el mejor nombre. Quizás genio, claro. Como nombre de personaje. Claro, que casi los describen, son nombres que los describen, sí. No son nombres casi como si fueran apodos. Claro, que sí, digamos, el nombre representa lo que es el otro. Y eso me parece que es muy interesante el juego, porque desnuda incluso todo lo demás, ¿no? Desnuda todo lo demás. Y entonces estamos viendo como el decorado de una película. ¿Sabes? También recordaba, ¿te acordás de esta película Dogville? De Lars von Trier, que está filmada en un set incompleto. Sí. Que en el suelo están las cintas donde tienen que estar las casas. Sí. Y los personajes están en una casa, ellos creen que ellos actúan como estando en una casa, pero en realidad es una cinta que delimita el plano de la casa. Me parece que es precioso eso, y un poco hace eso Macedonio ya. Hace eso, ¿no? Y sí, también hace junto a los personajes cosas. En una estancia que se llama la novela. Sí, por eso hay mucho para ver en eso, pero primero quería contarte la historia, porque yo había dejado ahí picando, que fue una novela que él escribió a lo largo de toda su vida, ¿no? Estamos en este caso de autores como Walt Whitman, que toda la vida escribió el mismo poema. Claro. Que estamos como Malcolm Lowry con Bajo el Volcán, que él también fue una novela que tuvo ahí, la tuvo y fue escribiéndola a lo largo de su vida. Lo mismo ocurre con Macedonio Fernández, que como les decía eran papeles que él llevaba, que iba anotando, que ponía ideas, y donde también escribía recetas de comida y demás. Y es una novela que se publicó, en realidad salió en 1942 como una novela que comienza, que era una
pequeña edición con algunas cosas, ¿no? Algunos destellos de lo que luego iba a ser publicado ya sí en 1967 con Macedonio ya muerto. Sí. Que sale la primera edición por el Centro de Editores de América Latina, que sí, ahí salen los 56 prólogos que anuncian un comienzo que se va postergando y postergando y postergando, y son recomendaciones y fórmulas para que sea leído una novela que no va a aparecer, y es una, de alguna manera, un aparato que presenta Macedonio para producir nuevas novelas, ¿no? Es como un decálogo, un artefacto para que otro escriba esa novela que él está anunciando, ¿no? Como la primer novela buena. Sí, vos sabés que pensaba en que todo esto nos lleva a que... ¿Pensaste en Leve y Obras? No estaba pensando en él. No sé por qué no me vino en la cabeza él. No, estaba pensando en que hay algo en esto de la dilación, ¿no? Uh-huh. Estamos con autores, últimamente estamos trabajando unos autores tremendos. Sí, en realidad aproveché esta racha de que te enganchaste con textos experimentales y bueno, y le estamos aprovechamos este veranito que se presentó. Claro, tal cual. Ya vamos a llegar a Cachajian y después... Ay, por Dios, Bueno, no, lo que te quería decir, no me hagas que me arrepienta. que hay algo de esto de, bueno, te estoy por presentar algo, es el Godot que no viene nunca, uh-huh. Es quién carajo es Molloy y no llega, sí, ¿no? Y sí, no se explica, y todo el tiempo te quiero presentar una novela y te la estoy presentando tanto que al final nunca viene. Es Borges hablando de una novela que no existió también. Bueno, claro, y es armar, ¿no? En todos esos ideas, fragmentos, realidad, ¿no? Esos fragmentos, esas posibilidades, personajes que se nombran por su estructura, ¿no? Es como si vos nombraras, es como si fuera un guión de cine que vos decís, o de teatro, que vos decís, la mujer del traje rojo, uh-huh. ¿No? Todavía no tiene nombre, es la mujer del traje rojo, y durante mucho tiempo se va a llamar así. En este caso todos tienen esos nombres y permanecen así, sí. ¿No? Y permanecen en su estructura. Y ahí, bueno, entramos ya en su esqueleto, digamos, a analizar un poco esta novela. Primero, la palabra museo. La palabra museo nos refiere a algo ya pasado, es una exhibición de algo que ya no existe, que ya no está entre nosotros, algo antiguo. Bueno, y además es el pasado conviviendo con el presente. Ahí, ajá. Es la historia conviviendo toda junta en el presente. Es como que uno entra, ¿qué hace en un museo? Entra y empieza a recorrer lo que estuvo antes, claro. Cualquier cosa, pero todo pasado, digo, ¿no? Es como empezar a entrar en un lugar y empezar a ver cosas. Y sin embargo sucede en el presente porque estás ahí, uh-huh. Y porque existen ahí, ¿no? Y en ese punto me parece que está interesante porque es un constante desafío. Y vos entrás a esta novela y que ves a los personajes que están ahí en el costado esperando que uno con la lectura les dé vida, porque ellos no existen si no son leídos. Eso es tremendo. Y los personajes piensan, y hay momentos que son excelentes, que dicen, el lector va a ir y venir y no va a apreciar la novela como corresponde, porque es un lector que deja y vuelve, y el que dejó y volvió ya no volvió igual, ya no lee de la misma manera. Hay partes de esta novela que las va a olvidar. Es buenísimo porque pierde la intensidad. Piensan mucho en el lector. Uh-huh. Es algo porque el lector es el que le da la vida. Es el que termina de concluir el círculo literario, digamos, ¿no? El circuito literario termina con el lector. Y Macedonio Fernández piensa mucho en eso. Por eso mismo es que está todo el tiempo hablándole a él, al lector, ¿viste? Es como una referencia constante el lector. Hay un y es momento necesario de para la armarlo. novela en que dos personajes, quizás Genio era uno y el otro no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que desigual, algo así me sale, bueno, ya me voy a acordar, que están hablando y dicen, nosotros si queremos que esta novela tenga sentido, tenemos que hablar todo el tiempo de la protagonista, tenemos que hablar de la Eterna a lo largo de la novela, y a partir de ese momento en adelante la Eterna aparece cada 3 oraciones, aparece mencionada y lo sostiene hasta el final. Qué genio, es claro, una claro. locura eso. Claro, dice, che, hace un montón que lo estamos nombrando. Una cosa así, ¿no? Sí, no, bueno, ¿ves? Pero es porque es todos los mecanismos transparentados, ¿no? Pareciera como si fuera eso, como si estuviera mostrando todo el tiempo cómo se arma una novela y cómo se puede armar y cómo se va a hacer. Y en ese intento y en esa búsqueda
logra unas cosas increíbles de melancolía, además, ¿no? Esta búsqueda de tratar de revivirla, porque eso también pasa, ¿no? Digamos, trata de revivir a la Eterna, juntan esta especie de complot que arman, ¿no? Arteano en algún punto. Arteano, sí. Que es una idea que tienen, porque a ver, ¿qué ocurría con las novelas de nuestro país en esa época? Eran todas de gauchesca mayoritariamente. Mayoritariamente, campestre. ¿Y esto dónde nace? En una estancia. Claro. Es una estancia que se proponen ahí el presidente y con los demás personajes invadir Buenos Aires o tomarlo, es una idea esa parte hasta del Mayo francés, eso de tomar Buenos Aires y cambiarle el nombre de las calles y ponerle frases o palabras, ¿no? Vivo en desazón y nostalgia. O sea, una idea totalmente romántica. Claro, la calle Melancolía, diría Sabina. Sí. Tal cual. Bueno, y en esos juegos plantean la utopía, plantean y además porque plantean la incursión o la interrupción o la invasión de la novela. de la ficción en la realidad. Claro, en ¿no? un contexto de una literatura totalmente realista, que era la que se conocía hasta ese momento, ¿no? Que era la realidad llevada a la novela, y en el caso de Macedonio es la ficción invadiendo la realidad, que es algo que después es notorio, por ejemplo, en el caso de Borges con Tlón. Claro. Es también ocurre con Marechal. Bueno, sí. Buenos Aires, que hay es el Villa Crespo que todos conocemos convertido en el infierno del Dante. Claro, Con Samuel Tesler, el filósofo también de ese personaje barrial, que a su vez es un filósofo y un intelectual de la zamputa. Y mirá quién te voy a sumar también, que es las Morrelianas de Cortázar. Claro, las Morrelianas de Cortázar. Ahí está Macedonio vivo. Y además sumando esta idea de ficción que se mete en la realidad. La continuidad de los parques, cuento de Cortázar, el personaje de un libro que está leyendo el protagonista lo mata. Perdón si les spoileé un cuento de una carilla y media, pero aparece un cuento que tiene como 100 años casi. Pero bueno, alguien por ahí dijo, mañana voy a empezar a leer Cortázar y te cague el primer cuento. Pero es una carilla y media, digo. Pero bueno, ¿qué es eso? Y eso a su vez, antes de Macedonio, es un Amuno con niebla. Claro, bueno, es que viene un poco y Luigi de Pirandello, ¿no? Con 6 personajes en busca de autor, digamos, hay una búsqueda de esto de la ficción, del trabajo de la ficción que retoma Macedonio y que logra armar a la vez un proyecto melancólico, romántico, tremendamente bien hecho. Recién estábamos haciendo la prueba de agarrar así al azar y tenés frases para marcar, Claro. Aparte es un tipo pensando en la novela antes de que ocurra, si se quiere, en la explosión final de las últimas novelas, que estamos hablando de Beckett, estamos hablando de Joyce, esto está, por lo menos, cuando nació, por lo menos, era previo a que todo esto uno no puede suceda. decir que los influenció porque no lo habrán leído no jamás. Lo sabemos, pero no lo sé, es difícil, digamos, que Joyce haya leído a Macedonio Fernández. No, que Macedonio haya leído a Joyce, en ese momento. No, claro, no. Si ocurrió, ¿no? Sí. No, que Joyce lo haya leído Macedonio, olvidate. Claro, olvidate, eso no pasa. Pero digo, él está jugando con esas mismas temáticas que ya estaban en el ambiente. Por eso también hay algo de que uno no, que también es frase de él, ¿no? Uno nace con el mundo ya hecho, dice él, ¿no? Hay un mundo que nace con nosotros. Antiguo, entonces esa idea de que él también forma parte de un mundo y que todo lo que sucede alrededor también le sucede a mucha gente y él lo reinterpreta, ¿no? Todo se ha escrito, todo se ha dicho, todo se ha hecho, oyó Dios, que le decían, y aún no había creado el mundo, todavía no había nada. También eso ya me lo han dicho, repuso quizá desde la vieja hendida nada, y comenzó. Una frase de música del pueblo me cantó una rumana y luego la he hallado 10 veces en distintas obras y autores de los últimos 400 años. Es indudable que las cosas no comienzan o no comienzan cuando se las inventa, o el mundo fue inventado antiguo. Página número 13, recién, que se llama Prólogo a la Eternidad, ¿no? Hacia esto nos estamos metiendo. Claro, hacia ese tipo de reflexiones. Porque aparte ahí está la metafísica metida acá, bueno, sí, ¿no? mucha Todo metafísica, toda esta idea de que
la muerte no existe porque nosotros... Porque el yo no existe. Porque el yo no existe. La muerte no existe. Es un juego de pensamiento, ¿no? Algo que... Y hay algo de él tratando de revivir. Sí, hay algo él. de él tratando de revivir a esta mujer, si lo vamos a hacer medio biografista, ¿no? Esta cosa de tratar de enfrentar la bella muerte, viudez. se llama. Eterna bella muerte, sí. Que en realidad era Elena, que era la pareja de Macedonio, que había muerto, y él le dedica esta novela en un intento de resucitarla, ¿no? Claro, a su esposa que muere y que no lo supera nunca eso él. No. Es como que no lo puede superar. Es más, abandona a sus hijos, se dedica a estar solo realmente como un ermitaño. Tiene una vida muy compleja en ese sentido, pero que logró hacer con esta novela casi como una especie de reivindicación, de ritual, ¿no? Algo de homenaje a la idea de la muerte y a la idea del amor en ese sentido, ¿no? Y que en eso está la literatura y la ficción, y cómo él con la ficción trata de ingresar en el mundo. Eso es lo que sucede en la misma esta especie de novela que no llega nunca, ¿no? Y me parece que eso da un puntapié a decir, bueno, a ver, vamos a jugar, juguemos en serio, vamos a experimentar, experimentemos en serio, hagamos algo a ver qué pasa acá, pero no hay una intención en él, digamos, eso es lo loco. Si bien él lo va armando, no hay una intención en él de publicarlo, no está pensando en el ingreso a la literatura, digamos, como lo pensaban como carrera en ese momento los demás que lo seguían a él. Y es que no había. ¿Entendés? Pensar y decir, bueno, me dedico a escribir. El escritor era un aristócrata que escribía, digo, pero no estaba la figura, recién iba a aparecer con arte, eso del escritor que empieza a vivir de lo que publica, que empieza a escribir para comer, digo, esa figura popular del escritor. Claro, no, pero digo más allá del escritor reconocido como tal. Bueno, él no va por ese lado. No fue por ahí. Creo que lo convirtieron en eso justamente los seguidores de él, ¿no? Borges y sus amigos. Pero principalmente lo que lo rescata es Piglia. Sí, a este tiempo, sí. 100 años después, prácticamente, ¿no? Claro, porque aparte, porque Borges lo nombraba mucho y dijeron, bueno, vamos a ver qué es lo que pasaba. Claro, acá, ¿no? ¿Quién era este tipo, no? ¿Quién era este tipo que hablaba tanto? Claro. En ese juego, que los personajes que son simplemente esqueletos o estructuras de sí mismos, ideas, ¿no? Ideas, claro. Estas ideas que giran y que se preocupan por no ser reales, ¿no? En ese universo se preocupan por ser reales porque procuran llamar la atención del lector, porque claro, es la única manera de quise decir eso, tienen. que se preocupan de que se asustan porque no son reales y hay cosas que a ellos no les va a pasar nunca. Llorar. Claro, y que todo llanto que tienen es un llanto de personaje, ¿no? Y todo llanto es de ficción para ellos, y ellos saben eso, ¿no? Es casi como Pinocho queriendo ser humano. Un niño de verdad, quiero ser un niño de verdad, tal cual. Me parece que por ahí es un libro que aparte da para leer pedacitos, ir por fragmentos, leer una parte, vas por otra, ¿no? Y como está armado con tanta libertad y con tanta, digamos... Yo creo que el gran aporte de Macedonio es ese, la idea de que uno puede ser libre a la hora de escribir. Sí, que podés pensar la literatura y no necesitas estar atado a una historia, ¿no? Que podés armar una historia a partir de... Muchos lo entendieron mal. Muchos pensaron que hacer cualquier cosa es ser libre. Cualquier cosa, escribir cualquier cosa está bien, pero, y no. Bueno, pero es un canto también, y me parece que es como un tiro de piedra al futuro lo que hace él, ¿no? Sí. Él va hacia el futuro. Vos fijate que recién hablábamos, ¿no? De los diversos autores que han sido influenciados por él. Claro, sí, pero de todas las ramas. Esto de pensar, de sentarse y perder el tiempo, digamos, lo que se llama perder el tiempo, de hablar, digamos, de tratar de encontrar el sentido a la muerte, ¿no? Desde la literatura, ¿no? Desde la literatura, desde una idea, ¿no? Y eso que hoy ya está como perimido, el sentido de sentarnos a perder tiempo en eso. Él está todo el tiempo diciéndote, no, opiná que se puede hacer, se tiene que hacer esto. Todo lo que vos hagas,
ya se estuvo pensando antes y tiene esta estructura. Entonces, en ese sentido me parece que está muy bueno para pensar que él escribía a mano, claro, ¿no? Bueno, la escritura a mano, lo que sucede con la escritura a mano, como la hablaba Onetti, ¿no? La idea de no pensar, de tener todo medio entre el caos y no ser tan productivo, pero en eso... Onetti otro también influenciado por Macedonia. Claro. En La vida breve también tenés otra vez la ficción metiéndose en la realidad. Claro, cómo termina configurándose una ciudad ficticia y el personaje se mete en esa ciudad ficticia. Sí. Eso es tremendo también. Así que creo que es como el padre de este trabajo del artefacto de la literatura, de la ficción y la realidad. Y es el caso del tipo que por medio de la influencia que ha generado en otros artistas es que pasa a ser totalmente rescatado. En la música ha pasado un montón de veces, ¿no? Bueno, los Pixies, claro. Mira, ¿no? pensé inmediatamente. Sí. Una banda que a través de sus influenciados es rescatada luego, ¿no? Claro. Que lo conocían un par nada más y que los volvió locos y que ellos lo vieron la antes. La madre de todo eso, la Velvet Underground. Sí, totalmente. Ha perdurado a lo largo de los años por medio de las referencias que ha tenido. Sí. Vos sabés que igual, creo que para pensar la literatura, y por eso está bueno traerlo a Macedonio, no hay mucho más que contar que lo que contamos, porque creo que tiene que meterse en eso. Y arriesgarse a leerlo. Juego, saber que están dentro de un juego, claro, que no hay que sentirse mal por no saber qué carajo es lo que pasa, porque digo, es parte. Lo que por ahí sí tiene es que tiene un lenguaje por momentos antiguo, de castellano antiguo. Sí, un castellano más florido, porque bueno, estamos hablando al principio de siglo. Claro, por eso digo, es lo único que puede llegar a hacer un poco de ruido. Claro, pero no mucho más que eso. Una vez que entraste ya te vas dando cuenta. Hay un momento que él dice paso del vos al tú, de una manera muy ridícula, es muy gracioso eso, porque él va haciendo este juego del tú, porque él es muy españolista, pasar del tú al vos y mezclarse en eso. Pensemos que también todos estos autores han formado en el mundo de la literatura con traducciones espantosas, ¿no? En el caso aparte, de arte es muy notorio. Sí, no, pero aparte porque el tú siempre fue una forma de la aristocracia, porque era de los conquistadores, vamos a pasar por ahí. Lo que yo quería decir era que estos son libros para pensar la literatura desde otro lado. ¿Por qué? Porque generalmente uno piensa, por lo general, que es más fácil desde el biografismo, desde la historia, y pensamos, la historia, ¿qué es lo que hizo en la literatura, en la obra, ¿no? ¿Qué es lo que hizo la vida del autor para la obra? Pero en realidad, estos libros lo que te están planteando es qué hay en la literatura que funciona en la realidad. O sea, te hace el juego al revés, parte de la literatura hacia la realidad, ¿no? Y cómo podría, y un caso para enganchar típico es el Martín Fierro, porque el Martín Fierro modificó la idea del gaucho y creó al gaucho desde la literatura. Claro. El gaucho que nosotros conocemos hoy no era el mismo que estaba antes del Martín Fierro. El Martín Fierro configura al gaucho y lo cambia. Y eso es impresionante. Y desde ese clic, desde ese juego, desde ese pivot que hacen, ¿no? De cómo pensar, Macedonio Fernández es uno de ellos, ¿no? Piensa lo que hace la literatura para operar en la realidad, no al revés. Es un gran lector, había sido un gran lector del Quijote. Hay mucho del Quijote en esto. Claro. Hasta en la idea del humor. Y aparte, y la idea de la ficción y la realidad, ¿no? Porque es el Quijote, los personajes Quijote, hablando. Sí, claro, él no es una persona imaginando un mundo o viviendo una realidad que no es la realidad del resto. Claro, ¿no? El delirio del personaje. Y cómo la literatura lo cambió, ¿no? Claro. Lo cambió, eso también pasa. Así que creo que es eso. Y bueno, estamos tocando unos textos, Mati. Sí, bueno, Macedonio. Bueno, recomendamos muchísimo, obviamente, la versión del Corregidor, que tiene todas las obras completas. Quizás Macedonio, cuando habla de la primer novela buena, se esté refiriendo al Quijote. Capaz. Sí. O la última mala estaría, tal vez una mía, no sé, alguien. Somos un montón que podemos publicar la última mala. Un montón, sí, hay una fila extensa. Claro, todos trabados contra la puerta, ¿viste? No pueden pasar. Pero quizás la primera novela buena sea la que está por venir. También uno puede ser optimista y pensar que, siguiendo lo que te va diciendo Macedonio ahí, está todas las demás son malas, novela, ¿no? La primera buena es todas las demás son malas. Creo que
aparte porque se ríe el concepto de bueno y malo, ¿no? Obviamente, sí, bueno sí. y malo es como muy y divertido. quizás sea la pensarlo. misma, la buena y la mala. Y capaz que es la misma, sí, tal cual. Así que bueno. en definitiva no hemos llegado a nada. No, para nada, pero sí lo hemos pasado bien, esa es la idea que propone Macedonio. No vas a llegar a ninguna novela, pero sentís culpa porque cuando cerrás el libro, esos personajes no viven. Bueno, sí. No van a morir, pero tampoco van a dejar de... No van a vivir, seguir ¿no? viviendo. Van a quedarse ahí, esperando que vuelvas a abrir para darles vida de nuevo. Qué loco, ahora me quedé pensando, ahora me quedé mal. Boludo. Ahora dejo el libro abierto por las dudas. Dejo el libro acá marcado y lo dejo abierto en la mesa de luz para pasar para que y leer quizás dos Genio palabras. siga hablando ahí adentro. Sí, no, me mataste, ahora me quedé mal, ahora me sentí mal. Queremos agradecer antes que nada a toda la gente de que se ha suscrito en este mes y que está Un abrazo con a nuestro nosotros. oyente correntino que se llevó los 3 Beckett. Sí, a Julián Rodrigo que se llevó los tres viejos Beckett. Perdón, dije correntino y tenía que decir correntino. Correntino, eso, un abrazo enorme. La verdad que gran persona y un oyente muy fiel y por eso nos pusimos muy contentos porque se lo lleve él, así que se lo estamos enviando prontamente y... Bueno, nada, gracias a Daniel Gebel por la nota que escuchamos al comienzo. Tenemos que agradecer, ¿qué más? Los libros de impedimenta que llegaron, Mati. Tenemos en este caso 2 que ya van a estar escuchando seguramente. Uno es un libro de la zamputa. Así, directamente, sin... Ágota, Christoph, Klaus y Lucas, editado por Libros del Asteroide. Sí. Impedimenta, una de las novelas del año, así la presentaron por lo menos, que es de Tatiana Tibuleak, escritora moldava. Bien. Va a ser el primer libro de una escritora moldava que lea. Moldavia. ¿Dónde era? Ahí donde andan Rumania, Moldavia, Macedonia, perdón, justamente. Mirá, Macedonia. Viene a colación. la versión femenina de Macedonio. Claro. Bueno, Impedimenta tiene El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Una novela que se titula así, tiene que estar buena. Titulazo. Bueno, ¿algo más que avisar nos queda? No, seguramente si nos siguen por nuestro Instagram, que es Furia y Sonido, el Sonido y la Furia FM, si nos siguen por Facebook, aunque ya cada vez hay menos gente en Facebook. Sí, bueno, no, parece como un terreno baldío que se empezó a ir la gente, todos, ¿no? Sí, vino la cana y empezó a sacar a todos. Qué feo tema para tocar hoy. Pero bueno, gente, nos vamos entonces con el tema. Y para cerrar este capítulo dedicado a Macedonio Fernández, nos vamos a ir escuchando una canción que bien podría haberle dedicado a él a la Eterna. Nos vamos a ir escuchando Last Kiss, aquella canción que escribió Wayne Cochran a comienzos de los 60 y que luego interpretó magistralmente bien Pearl Jam en esta versión. Hasta el episodio que viene, gente. Lean mucho, escuchen mucha música y si se animan, escriban. ¿Te parecen muy caros los libros? En promedio salen 800 pesos. Pero si te suscribís a nuestra biblioteca El Sonido y la Furia, podés llevarte un libro todos los meses por solo 300 pesos. Además hay remeras literarias y descuentos en librerías. Visita nuestro Facebook y el link en nuestra descripción. Gracias por acompañarnos en esta aventura literaria. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura. Eso fue todo por hoy. Gracias por habernos escuchado. Hasta el próximo episodio. El Sonido y la Furia, el mejor podcast de literatura.